En la conferencia pasada, la primera de esta serie, que iniciamos un viaje maravilloso, trascendental, importante, incluso exigente, pero ameno, lo titulamos La historia detrás de la historia. Originalmente íbamos a entregar aquí, en esta audiencia, vía online, esta conferencia la semana pasada. Pero debido a problemas técnicos que escaparon de nuestro control, nos vimos en la necesidad de posponerlo y lo vamos a tratar en esta ocasión. Cuando hablamos de la historia, detrás de la historia, estamos moviendo la idea de mirar los hechos que dieron lugar a otros hechos y que es lo que nos permite comprender cómo Yeshua fue visto 100 años después, 200 años después, 300 años después de su ocultamiento. Explicamos que antes que Moshe escribiera algo, tenía una vasta información oral. Y que todo lo que él escribió después, o que fue editado después, en su memoria y en línea con su tradición, no es la totalidad de la revelación oral que Moshe tenía. Y mientras el mensaje no se explicó, la autoridad estaba en el Masoreta, en el que conocía la tradición oral. Pero una vez que se escribe lo que había sido transmitido oralmente, entonces la autoridad pasó más al texto escrito que a la enseñanza oral que se tenía. Y eso creó incongruencias y contradicciones incluso entre lo que fue dicho y lo que fue luego escrito e interpretado. Mostré algunas de las cosas que suceden cuando se masifica una información, ya sea de forma oral o de forma escrita. Y hablé del revisionismo histórico como un fenómeno siempre presente y del cual tenemos que cuidarnos para no interpretar con nuestra modernidad el modo de pensar y los estilos literarios usados en la antigüedad. Y mostré el otro peligro del cual tenemos que protegernos, de no caer en el error de acercarnos a esa colección de escritos que llamamos escritos sagrados, como si fuesen libros de astronomía o de matemática o de zoología o de filosofía o de historia realizados por matemáticos, zoólogos, filósofos o historiadores del siglo XXI. Siempre tú tienes que tener presente que eso que llamamos Biblia fue escrita mucho antes que se inventaran los libros como ahora tú los conoces. El Código Real, conocido popularmente como Nuevo Testamento, fue escrito mucho antes de que se inventara el papel, la imprenta, las máquinas fotocopiadoras, los facsímiles, etc. Y hablaba de los copyrights como un fenómeno del mundo de hoy, no como un fenómeno del mundo de ayer. Antiguamente una persona podía copiar cosas
y escribir cosas en nombre de otras personas, y eso no era visto como una violación de los derechos de autor. Hoy día es una violación de los derechos de autor. A nadie se le ocurriría, aunque a algunos se le ocurre todavía. Pero en la antigüedad eso no era visto como una violación de los derechos de autor, porque no existía tal cosa como derechos de autor. Además, la costumbre de los antiguos era utilizar los nombres que consideraban más importantes y de más categoría si ellos estaban relacionados para alcanzar el propósito por el cual estaban escribiendo. Los antiguos, al elegir un nombre, buscaba dar preferencia no al que históricamente correspondiera según las generaciones, sino al que era más conocido, no al menos conocido. Y eso lo encontramos en el Tanaj, eso lo encontramos en el Talmud, y eso lo encontramos en el Código Real. Los antiguos editaban las cosas antiguas y le añadían cosas, y le explicaban cosas, reflexionaban sobre esas cosas escritas e incluso lo atribuían al autor más conocido y de mayor autoridad, y para ellos ese era un tema normal y consecuente. Para nosotros, los hombres del siglo XXI, atribuir a un autor algo que no escribió o que no dijo es delito. Para los antiguos era la cosa más normal del mundo, porque son dos mentalidades. Los antiguos no conocían la ciencia como nosotros la conocemos hoy día. Por lo tanto, la tendencia de ellos era explicar todo sobrenaturalmente. Nosotros tenemos la tendencia a explicar todo naturalmente. Los antiguos explicaban todos con la imaginación, nosotros con la razón. Por tanto, no podemos tomar nuestra modernidad para explicar la antigüedad. ¿De dónde toman nombre nuestros masoretas? ¿Por qué decimos en lenguaje popular, por ejemplo, el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Juan, usando esa nomenclatura tradicional? Nosotros sabemos que ninguno de esos documentos conocidos como evangelios tenía authorship. Ninguno tiene copyright. Ninguno tiene como escritor a ningún hombre judío conocido específicamente con esos nombres. La tradición afirma que fue Marcos, o Meir, que fue Matiahu, o que fue Yohanan, o que fue Gilel, Lucas, pero en ninguna parte de esos documentos se menciona al autor. Contrario a las cartas apostólicas, que sí menciona desde un principio quién es el autor. Por lo tanto, cuando tú te acerques al Código Real y leas ahí subtítulos que dicen el Evangelio según Marcos, o según Lucas, o según Mateo, o según Juan, quita de tu mente que fue Marcos, o que fue Mateo, o que fue Yohanan, o Gilel, el compañero de Pablo, el que escribió ese documento. Posiblemente sí, posiblemente no. No está establecido en el texto, no viene de la tradición. Y por eso tú tienes que conocer la historia detrás de la historia. Nosotros no sabemos a ciencia cierta quién escribió Devarim. Estamos seguros que proviene de Moshe, porque de Moshe viene la tradición, pero no necesariamente la escritura como ahora la tenemos. Y lo mismo ocurre con Meir, lo mismo ocurre con Matai, lo mismo ocurre con Gilel, lo mismo ocurre con Yohanan, en el caso del Código Real. Normalmente los antiguos daban el nombre de autor para conferirle autoridad al documento, toda vez que la gente respetaba a esas figuras históricas.
con las cuales se asociaba. Y eso pasó con los libros Moshe, con los libros de los profetas, y pasó también con el Código Real. Cuando no les quedó más remedio, los antiguos que eran capacitados para hacerlo, la gran minoría, dictaban sus libros, dictaban sus palabras, y un amanuense, un secretario los escribía, y ese secretario se tomaba la libertad para editar lo que se dictaba. Y es por eso que en los profetas, por ejemplo, Isaías, o en las cartas de Pablo, o en el Código Real, nosotros tenemos diferentes estilos literarios. No es lo mismo leer, por ejemplo, Isaías del 1 al 40, que leer Isaías del 41 al 66. Enseguida uno se da cuenta de que son dos estilos literarios diferentes. De hecho, los eruditos llaman a esa primera parte de Isaías primero, y a la segunda parte, Isaías segundo. En realidad, en mi opinión, no son dos autores diferentes, sino un mismo autor intelectual, Isaías, que usó dos amanuenses distintos, y eso es lo que explica la diferencia de estilo y de personalidad. Lo mismo ocurre en el Código Real. Rabino Shaul, por ejemplo, raramente escribía algo. Con la excepción, quizá, de la última frase de la carta a los Gálatas, él dictaba en hebreo sus cartas y tenía escribas que interpretaban lo que él decía en hebreo y lo escribían en griego para el destinatario escogido. Pero Pablo no usaba siempre el mismo secretario. Pablo no usaba siempre el mismo amanuense. Tenía diferentes secretarios, con diferentes estilos, con diferentes capacidades intelectuales, y eso explica la diferencia de estilo literario en las cartas de Pablo. Entonces, tú no puedes tomar tu cultura moderna de copyright, que es una cultura de texto, y aplicarlo a la mentalidad antigua, que no era una cultura de texto, sino oral, porque las cosas se pasaban oralmente más que cualquier otra cosa. Hoy día, en el siglo XX, en el siglo XXI, donde ahora estamos, ¿qué es lo que toma supremacía entre nosotros? ¿Lo escrito o lo hablado? Si tú vas a comprar una casa y le dices al banco, deme la casa y yo le prometo con mi palabra que le voy a pagar, ¿usted cree que el banco le va a entregar al dueño de la casa $500,000 y que usted con su palabra le promete que va a pagar? Lo que vale hoy día es lo que está escrito, no lo que se habla. Donde dije Diego. Pero esa es mentalidad del siglo XX, del siglo XXI. En la mentalidad de los antiguos, lo que tú decías era eso. Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Entonces, en ese proceso de edición, los autores posteriores introdujeron sus propios comentarios teológicos al texto, recibido de la tradición, y eso es lo que nos da las diferencias textuales. Y en mi conferencia pasada hablé de lo que llamamos académicamente las narrativas etiológicas, del concepto etiología, que es la ciencia que estudia las causas, la etiología del cáncer, la etiología de la diabetes, etcétera. ¿Qué es lo que está causando este problema? O sea, las narrativas etiológicas son aquellas introducidas por el copista a manera de edición, contando una historia que no es históricamente cierta, pero etiológicamente importante para explicar algo, para dar sentido a algo, para establecer una razón que justifique algo. Es decir, los antiguos tomaban lo pasado, lo arreglaban, lo adornaban, lo recreaban con historias etiológicas por razones didácticas, por razones homiléticas,
por razones políticas, incluso por razones teológicas. Y al menos que tú entiendas esto, no vas a poder comprender las Escrituras, ni el Tanaj ni el Código Real, incluso el Talmud. Por ejemplo, nosotros sabemos, y creo que la mayoría de ustedes conoce, que el texto hebreo de la Torá, del Tanaj, se escribe sin vocales. Por lo tanto, la pronunciación de las palabras tendrá tantas variantes textuales como vocales tenga el Aleph Bet. O sea, cada palabra está sujeta a diferentes significados, dependiendo del momento cuando se lee y del contexto en que se lee. Y es por eso que los sabios del Talmud nos tienen acostumbrados a esa frase, no leas así, sino así, cambiando una vocal para dar un sentido nuevo a la idea que ellos quieren establecer en el contexto específico del momento histórico cuando están enseñando la Torah. Entonces, la historia, detrás de la historia, nos va a permitir comprender por qué no todo lo que tenemos preservado ahora, escrito en el Tanaj, es históricamente cierto, pero al mismo tiempo tradicionalmente verdadero. Y por el mismo principio, nosotros sabemos que no todo lo que tenemos preservado en este momento, en esa colección de escritos que llamamos el Código Real, es históricamente cierto, pero al mismo tiempo es homiléticamente verdadero. Y esto, Rabotai, lejos de dañar nuestra fe, en la revelación y autoridad de las Escrituras, confirma nuestra fe en la autenticidad de la Escritura como revelación del cielo. Y esto es importante conocerlo para que tu fe esté edificada sobre la verdad, no sobre mitos. Y quiero que conozcas la verdad que está detrás de la leyenda, es decir, la historia detrás de la historia. Y cuando en este contexto tú me oigas hablar de leyenda, de midrash, de parábola, de alegoría, de cuento, de mito, no lo interpretes con tu mente moderna. Porque si tú interpretas estas cosas con tu mente moderna, lo vas a asociar con algo que es mentira, lo vas a asociar con algo que es engaño, etc. Pero para los antiguos, midrash, parábola, alegoría, cuento, mito, eran estilos literarios usados por ellos como folclore, partiendo de un núcleo histórico cierto, de tal manera que con la creatividad del estilo literario pudieran añadir un significado nuevo a las nuevas condiciones que habían alcanzado al destinatario al cual ellos estaban enseñándoles Torah. Y es por eso, por ejemplo, que se usan exageraciones imaginativas que para nuestra mente moderna no tienen ningún valor. ¿Cómo podemos creerle al Talmud, por ejemplo, cuando nos dice que Adán tenía 2 millas de alto? ¿A quién se le ocurre que Adán tenía 2 millas de alto? ¿Pero qué pasa? Los sabios del Talmud no tenían la tecnología que hoy tenemos. Hoy nosotros tenemos un helicóptero que es capaz de subir a las alturas de las montañas y ver cómo las águilas hacen su nido. Pero ¿cómo ellos podían imaginar que Adán era capaz de llegar a la altura de las montañas y ver cómo hacían un nido las águilas para ponerle nombre? Pues tenía que tener 2 millas de alto. Cuando yo era chiquito, y no hace mucho de eso, cuando yo era chiquito, en Cuba, el país donde yo nací, estaba la costumbre de que uno se paraba en la carretera y cuando quería pedir que le dieran un ride, o como se dice en Venezuela, una botella, no sé cómo se llamará en otro país, Ok, un ride, una botella, un empujón, ok. ¿Cómo uno hacía? Así hacíamos. ¿Verdad? Esa es la señal que hacía. Yo veía pasar los aviones. Yo tenía 7, 8 años. Yo decía, ¿cómo pararán los aviones?
Y en mi mente de niño, dice, yo creo que hay que buscar una vara larga. Y entonces hacerle así, y el piloto lo ve y entonces para el avión. O sea, en mi mente de niño. ¿Por qué? Porque yo no tenía la tecnología para entender cómo era que un avión se sostenía en el aire. ¿Cómo podían los antiguos explicar que Adán fue capaz de ponerle nombre a todas las aves de los cielos y las aves están por allá arriba? Tenía que tener 2 millas de alto. Para nosotros es inconcebible. Para ellos es la cosa más normal del mundo. Para nosotros es señal de fraude. Para ellos, imaginación. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Les voy a hacer un cuento. No solo para despejarnos un poquito, porque ya pasó Minjá, sino también para que podamos entender lo que estoy hablando acá. Érase una vez un rabino que tenía un estilo antiguo muy peculiar de enseñar. Y por lo tanto, como tenía una imaginación tan grande, él exageraba todo. Pero en el siglo XXI, exagerar todo es un serio problema. Así que la esposa lo llamó y le dijo, querido, si tú sigues hablando así tan exageradamente, vas a perder tu credibilidad. Y nadie te va a creer. ¿Cómo hago? Le dice el rabino. ¿Cómo hago? Dice la mujer, mira, yo me voy a sentar en la parte de atrás de la sinagoga, del Bet Mikdash. Y cuando tú digas algo exagerado, te voy a hacer señal con la mano de tijera. Y entonces tú recoges tus palabras y acomodas las cosas. Dice, mujer, mejor idea no puede ser. Y así acordaron. Un día, el rabino está enseñando de la importancia de edificar una nueva sinagoga. Y usó como base textual la edificación del santuario, donde todos los hijos de Israel contribuyeron, hombres, mujeres, cada uno según lo que tenía. Y el discurso iba muy bien, sin exageraciones, y la esposa estaba feliz. Pero el rabino, que tenía mentalidad talmúdica, se fue inspirando. Y cuando se estaba inspirando, la mujer ya estaba nerviosa. De pronto, en el discurso, él toma como referencia a otra comunidad que recientemente había terminado de edificar una gran sinagoga. Y en la inspiración, para motivar a su gente a contribuir para esta causa, dice el rabino, y esos hermanos yudí nuestros, con tanta necesidad, fueron capaces de construir una sinagoga de 1 milla de largo. Inmediatamente les fue. Él se da cuenta y dice, por 1 pie de ancho. Corrigió, ¿no? Trató de adaptar lo antiguo a lo moderno. Mira lo que sucede. Redujo el espacio creado y creó más exageración. Claro, a nosotros nos hacen esta historia y pensamos que está totalmente fuera de lugar. Pero espero que tú hayas captado la idea, ¿ok? Si no, te voy a hacer otra historia, que ya la digo en todos lados. Así que si la oíste, ríete para que me ayudes. La madre Yehudí no podía ir a la sinagoga ese Shabbat, pero no quería que su hijo faltara. Y para asegurarse que el niño no estuviera afuera, sino adentro, escuchando la enseñanza del rabino, como sucede en esta comunidad, que no hay nadie afuera, que todos están aquí adentro, y que todos los padres hacen lo que vi hacer a 2 padres que fueron y se aseguraron que los hijos no estén afuera, sino que estén aquí adentro, y por eso les felicito. Y es un buen ejemplo. Así que papá, si su hijo no está aquí debiendo estar, vaya un momentito y dígale, el rabí está hablando, venga y escuche. Ya después vamos a tener tiempo de hablar. Total, que la madre manda al niño a la Beit Knesset y le dice, asegúrate de estar cuando el rabí enseñe, porque cuando venga te voy a preguntar de qué enseñó. El niño vino, estuvo presente en todo tiempo, no salió, no se perdió nada. Y cuando regresa a casa, la madre, para asegurarse, ¿no?, le dice,
¿estuviste en la sinagoga? Sí, mamá. ¿Estuviste en la enseñanza del rabino? Sí. ¿Y de qué enseñó el rabí? Dice, ay, mamá, qué maravilla de enseñanza. Enseñó de un ingeniero de nuestro pueblo, se llamaba Moshe. ¿Sabe lo que hizo mamá? Mira qué situación. Tenían el mar delante, los egipcios detrás, y no había por dónde escapar. ¿Qué hizo Moisés? Tomó 4 hombres rana, sacó un enorme cable que tenían guardado para los postes de electricidad y los tiró por abajo del mar, hasta el otro lado. Los tensó con una grúa. Por la noche puso un puente portable y le puso dinamita debajo. Pasamos todos los judíos, todos pasamos al otro lado. Y ya cuando estábamos a salvo, los egipcios entraron también en el puente. Y él esperó con su celular hasta que estuviera en el medio. Cuando estaba en el medio, puso un código en el celular, ¡pum! Volaron todos los egipcios y se ahogaron en el mar. La madre se da un golpe en la cabeza. Hijo, ¿tú piensas que yo voy a creerme eso? El muchacho de 12 años le dice, ay mamá, si te lo cuento como el rabí lo dijo, entonces sí no lo crees. Si te lo cuento como el rabí lo dijo, entonces sí no lo crees. Sí, ¿lo ves? Nosotros tenemos otra mentalidad. Nosotros, siglo XXI, pensamos matemáticamente, racionalmente. Si no puede ser demostrado matemáticamente, racionalmente, no lo aceptamos. Nosotros somos hijos del siglo XXI, pero Yeshua es del siglo I. El Talmud es del siglo V. Yehuda Hanasí es del siglo II. Isaías es del siglo VII. David es del siglo de 1000 años antes de Yeshua. Está hablando 3000 años atrás. Abraham vino más atrás aún. Entonces nosotros no podemos tomar nuestra mentalidad del siglo XXI y aplicarla a ellos del siglo XXI antes de Yeshua. No podemos caer en eso que llamamos revisionismo histórico. Tú no puedes acercarte a los viejos estilos literarios que usaban los antiguos y aplicarle tu mente moderna para explicarlos y para racionalizarlos, porque de hacerlo así, tú creas entonces un desajuste más grande aún, como la del buen rabino que colocó la sinagoga de 1 milla de largo por 1 pie de ancho. Si basado en esto, ahora sabemos que no todos los relatos que nosotros tenemos en el Tanaj son históricamente ciertos, pero fueron creados a partir de una realidad histórica que venía rodando oralmente para expresar una enseñanza que era normativa en un momento diferente, en condiciones diferentes, para destinatarios diferentes. Y de la misma manera, no todos los relatos que nosotros tenemos en el Código Real son históricamente ciertos, pero fueron creados con un estilo homilético para expresar una verdad que proviene de una fuente histórica, pero que en un nuevo contexto y en una nueva realidad era necesario reinterpretar para poder enseñar aquello que era el objetivo del escritor. El editor entonces toma el hecho histórico, le suma la tradición y crea a partir de ellos una narrativa espectacular, muchas veces legendaria, que exprese no necesariamente una verdad histórica, pero sí una verdad ética. Y este objetivo literario armado así no tiene el objetivo de pasarte información histórica. El objetivo es otro. El objetivo es darte sentido y contenido a una verdad que ellos quieren afirmar, y por tanto nadie puede decir que son mentiras, son verdades. Y una vez que tú entiendes esto, no solamente vas a conocer la historia detrás de la historia, sino que tu entendimiento de la fe, tu entendimiento de la Escritura, tu entendimiento de los profetas, tu entendimiento del Tanaj, tu entendimiento del judaísmo,
Tu entendimiento de tu relación con Dios va a cambiar para siempre. Y encontrarás no solamente revelación, sino también liberación intelectual. Y en la conferencia pasada, por el bien de la pedagogía y a favor de aquellos que posiblemente no estuvieron, introduje 2 ejemplos tomados, uno del Tanaj y el otro del Código Real, y como ahí nos quedamos, desde ahí vamos a partir en la conferencia de hoy. ¿Cuáles fueron esos 2 ejemplos tomados? Uno del Tanaj y otro del Código Real. El caso de Abraham vino cuando sale de Ur, y el caso de Joseph cuando toma a su esposa Miriam y se mueve de Nazaret en la Galilea a Belén en la Judea. En el caso del ejemplo del Tanaj, la Torá nos dice que Terach, el padre de Abraham, lo engendró cuando tenía 70 años de edad. Y nos dice que Abraham salió de Haram, una ciudad que está más al oeste de Ur de los Caldeos, que salió de Harán a la edad de 75 años. Pon esos números en tu mente. Terach, el padre de Abraham, tiene 70 años cuando nace Abraham. Y nos dice que Abraham sale de Harán a los 75 años. Sin embargo, la propia Torá nos sugiere que Abraham salió de Harán después de la muerte de su padre. Y nos dice la edad que tenía su padre cuando él salió de Harán, 205 años. Entonces, si Terach muere de 205 años y Abraham nació cuando Terach tenía 70 años, entonces Abraham tenía 135 años cuando nació de Harán, no 75 años. Ahí hay una contradicción. ¿Cómo explicamos esto? Ese fue el ejemplo que tomamos del Tanaj. El ejemplo que tomamos del Código Real fue la historia del nacimiento de Yeshua en Belén y no en Nazaret. ¿Cómo me explicas que si no estaban casados, Joseph, que se nos presenta como un tzadik del siglo I, un hombre justo, iba a andar con una mujer que todavía no era consumadamente su esposa, sino que estaba desposada con él, sin haber consumado el matrimonio por medio de la relación sexual, haciendo solo un viaje con ella desde Nazaret hasta Betlehem? Que los novios salgan solos es un problema del mundo moderno, pero no en el mundo antiguo. El shnut judío de aquellos días no permitiría jamás un viaje como este. Y segundo, ¿cómo explicas que el emperador haya dado una orden de censo que tenía propósitos fiscales, es decir, verificar, calcular qué cantidad de impuestos iba a entrar al arca imperial, en una forma tal que hacía totalmente difícil a la gente censarse? Porque, piensa en eso, ¿a qué emperador se le ocurriría que cada persona, para censarse, tenía que buscar el lugar donde nacieron sus ancestros 5, 8 o 10 generaciones atrás? Imagínate que ahora se le ocurra al presidente de tu país o al presidente nuestro, que se le ocurren tantas cosas, ¿verdad?, que se le ocurra al presidente nuestro ordenar un censo y te diga que la ley que él firme diga que para censarte tú tienes que ir a donde nacieron los abuelos de tus tatarabuelos, hasta 10 generaciones atrás. ¿A qué pueblo vas? ¿A qué pueblo vas? Si Joseph tuvo que ir a Belén porque era de la familia de David, y David había nacido 1000 años atrás, ¿te imaginas todo el mundo yendo a un lugar donde vivieron sus antepasados 1000 años atrás? ¿A dónde tú irías si te tienes que censar en el lugar donde nacieron tus ancestros 1000 años atrás? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No tiene sentido. ¿Cómo explicamos entonces
el caso de Abraham con una diferencia de 50, 60 años. ¿Y cómo explicamos que Joseph tuviera que ir a buscar sus ancestros 1000 años atrás y el resto de los judíos de esa época buscando a ver dónde habían nacido sus ancestros 1000 años atrás? ¿Cómo explicamos esto? Aquí hicimos un aterrizaje para refueling, tomar nuevo combustible, continuar nuestro vuelo después que hemos llamado la historia detrás de la historia. Así que, habiendo estirado los músculos y sentado de nuevo en nuestros asientos, vamos a partir a la segunda etapa de nuestro vuelo. ¿Cómo explicamos esto y todo lo demás que viene? ¿Estás listo para despegar ahora? Espero que sí, ¿ok? Vamos a ver el primer caso, el caso de Abraham. La historia de Abraham, nuestro padre, no aparece en Shemot. No aparece en Bamidbar, no aparece en Vayikra, en Levítico. ¿Dónde aparece la historia de nuestro padre Abraham? En Génesis, en Bereshit. ¿Cuál fue el propósito de Bereshit? ¿Para qué se escribió el libro de Génesis? Para brindarnos el origen de todas las cosas, incluyendo el pueblo del pacto, el pueblo hebreo, nuestro noble pueblo judío. Y en la formación de nuestro pueblo hay 3 figuras simbólicas, que partiendo de un núcleo histórico se vuelven nuestros héroes: Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo explicó, por ejemplo, el rabino Yaakov Kuli, una luminaria sefardita, estas jornadas de Abraham? Echando mano a los Midrashim, así es como él explica una de las jornadas de Abraham. Y voy a citar de la traducción de Ayer Kaplan. Mire la respuesta. La segunda jornada de Abraham tuvo lugar cuando tenía 70 años de edad. Dios le había dicho que retornara a Harán para visitar a su padre y al resto de la familia. Milagrosamente, miren las palabras, milagrosamente, el espacio fue comprimido. De tal manera que pudo hacer el viaje en un tiempo extremadamente corto. Abraham estuvo en Harán 5 años. Entonces, cuando tenía 75 años, Dios se le reveló de nuevo, diciéndole que era el tiempo para dejar su casa, su tierra y su familia. Abraham fue instruido por Dios para bendecirlos, toda vez que nunca más se volverían a ver. Y por eso está escrito, Abraham tenía 75 años cuando dejó Harán. ¿Qué es esto? Eso es un mito. Esto es una leyenda. Eso no ocurrió de esa manera. Pero observa la imaginación del rabino. El espacio fue reducido para cubrirlo en un tiempo relativamente corto. O sea, el rabino antiguo usa la imaginación para resolver una contradicción al punto de contraer el espacio para vencer el factor geográfico y el factor tiempo. La Escritura nos dice otra cosa, totalmente otra cosa. Dice que Abraham tenía 75 años cuando dejó Harán. Hay una diferencia de años entre un evento y el otro evento. ¿Cómo la Torah entonces nos dice que tenía 75 años cuando salió de Harán, cuando en realidad tenía 135? ¿Dónde están esos 60 años de diferencia? Esa